un poquitito. Ahí está. Entonces vamos a meternos a la transformada de Laplace, ¿cierto? Esta es la presentación, esta ya se las hice llegar, así que ustedes ya la tienen. Entonces, entendamos la transformada de Laplace, ¿cierto? Como una herramienta, ¿cierto? Como una herramienta que nos viene a facilitar todo lo que son los cálculos en los circuitos, ¿cierto? Los circuitos que nosotros conocemos, que normalmente están en el dominio del tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es hacer una transformación del dominio del tiempo al dominio de S, ¿ya? Que es el dominio de la frecuencia. De tal manera de que los circuitos, el análisis del circuito pueda resultar más fácil, ¿cierto? Porque ahí los trabajamos más que nada en su forma, podríamos decirlo, algebraica. Esta es la transformada, ¿cierto? Aquí tenemos la función del tiempo. Nosotros hacemos lo que es una función del tiempo, ¿cierto? Seno de omega t o las ecuaciones típicas que hemos visto que están en función del tiempo. Y para transformarla a lo que es el dominio de Laplace, o el dominio de S, ¿cierto? Es la integral desde 0 al infinito de dicha función del tiempo por e elevado a menos st, ¿ah? Donde t siempre sigue siendo el tiempo, dt. Por lo tanto, nosotros hacemos esta integral de la función que está en el dominio del tiempo y nos va a dar la función en dominio de S, ¿ah? La función en dominio de S, que es más que nada una función del tipo algebraica. Por lo tanto, se hace esta transformación y se resuelven los circuitos eléctricos en este dominio, ¿ah? Ya vamos a ir viendo cómo se hacen ciertas transformaciones, vamos a conocer algunas tablitas, de hecho, dentro del material que les subí la semana pasada, ¿cierto? Ahí habían algunas tablitas bastante ampliadas de cómo hacer la transformada, ¿cierto? Del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Bueno, nosotros ya algo conocemos de esto, ¿cierto? Porque cuando nosotros trabajamos con las funciones seno, funciones coseno, que están en el dominio del tiempo, se hace una transformación al dominio de los sistemas polares, ¿cierto? Números complejos. Y ahí ya, en cierto modo, ya se está haciendo una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, trabajando con valores polares, ¿ah? Más o menos tiene que ver un poquito con eso, pero un poquito más, esto es un poquito más profundo. Aquí, como a modo de introducción, se supone que el estudiante, en este caso ustedes, dice podrá realizar el análisis de redes eléctricas, ¿cierto? En el dominio de Laplace, ¿ah? A través de las transformadas de Laplace. Acá está nuevamente la definición, ¿cierto? De la transformada de Laplace, de la función del tiempo, que queda como una transformada de Laplace. Nuevamente vemos que es la integral de 0 menos, t0 menos al infinito, de f de t, ¿cierto? Por e elevado a menos st dt. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer esta integrada, sino que vamos a hacer la transformación directa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que es S? Es una variable compleja. Es una variable compleja, ¿cierto? Que está dada por S, que es igual, algo habíamos visto, ¿cierto? Que un cierto alfa más j omega, que esto nosotros habíamos visto ya, que este omega podría ser en algunos casos lo que es la frecuencia de resonancia, y esto van a depender obviamente de los valores RLC del circuito, ¿ah? Pero eso es, en términos bien sucintos, lo que es S, ¿ah? Es una variable compleja, ¿ah? Que está dado por este valor. Sigamos viendo, sigamos analizando, vayámonos metiendo, ¿cierto?, de cómo se realiza. Ya, por lo tanto, ¿qué necesitamos para efectuar lo que es el manejo, ¿cierto? Tenemos una función que está en el dominio del tiempo, donde nosotros obviamente los trabajos que hacemos de cálculo los hacemos con ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Ya algo estuvimos viendo, ya las ecuaciones de primer orden, ecuaciones de segundo orden, que trabajamos en el dominio del tiempo. Cuando hacemos, ¿cierto?, la transformada en forma directa, la transformada de Laplace, el dominio del tiempo va a quedar en el dominio de Laplace,
que se resuelve a través de ecuaciones algebraicas. ¿Ah? En el caso anterior, en el dominio del tiempo, eran ecuaciones del tipo integro diferencial. En este caso tenemos ecuaciones algebraicas. Bueno, nosotros trabajamos el circuito, trabajamos las variables, desarrollamos mediante diferentes técnicas lo que son las ecuaciones algebraicas hasta que llegamos a un resultado final. Y ahí aplicamos lo que es la operación inversa. La operación inversa, ¿cierto? Porque lo vamos a tener en el dominio de Laplace y el resultado lo tenemos que tener en el dominio del tiempo, por lo tanto, hacemos la operación inversa a Laplace y vamos a tener nuevamente el resultado en el dominio del tiempo. ¿Ah? Esta es más o menos la lógica con la cual se trabaja. En resumen, tenemos, ¿cierto?, ecuaciones en el dominio del tiempo, transformamos al dominio de Laplace, las resolvemos en forma algebraica y una vez que tenemos el resultado final, ¿cierto?, nos devolvemos. Nos devolvemos, ¿cierto?, a través de en la inversa de la transformada de Laplace, ¿ya? Para nuevamente obtener el dominio del tiempo. ¿Ah? Esa es la lógica con la cual se trabaja todo esto. Dominio del tiempo, ¿cierto? Tenemos una función de t, tenemos circuitos eléctricos, ¿cierto? Con ecuaciones integro diferenciales y tenemos las soluciones, ¿cierto? Que van a seguir en el dominio del tiempo, que van a resultar obviamente de los análisis de circuito de las ecuaciones integro diferenciales. En el caso del dominio de la frecuencia o de Laplace, ¿cierto? Va a ser una función de S, donde las ecuaciones van a ser completamente del tipo algebraica, y de ahí nos vamos a devolver, ¿cierto?, con la inversa de Laplace para obtener nuevamente la respuesta en el dominio del tiempo, ¿cierto? Aquí aparece la respuesta natural más la respuesta forzada, ¿cierto? Respuesta natural más respuesta forzada, que fue lo que estuvimos viendo en el dominio del tiempo a través de todo lo que eran los circuitos, análisis de circuitos de segundo orden. ¿Ah? Este más o menos es como diferenciar y poder entender un poquitito la comparación entre lo que es el trabajo en el dominio del tiempo y el trabajo en el dominio de la frecuencia a través de la transformada de Laplace. Definamos un poquitito. Dice, el control de un sistema, controlar el sistema y entender su funcionamiento a partir de ecuaciones matemáticas, en este caso algebraicas, sencillas. ¿Ah? No trabajamos acá con ecuaciones integro diferenciales, sino que voy a volver a repetir, aquí vamos a trabajar con ecuaciones matemáticas bastante más simples, ¿eh? Para desarrollar nuestro análisis de circuitos. Históricamente, dicen, los circuitos se han estudiado como un sistema diferente de lo que son los sistemas, ¿eh? De lo que son los sistemas en sí. Pero en realidad, ¿cierto? Se tratará acerca de los circuitos y sistemas en este capítulo, dice, tomando en cuenta que los circuitos no son más que un tipo de sistema, en este caso, un sistema eléctrico. Y si es un sistema, podemos, obviamente, aplicar nuestra transformada de Laplace. Dice, lo más importante que hay que recordar es que se aplican a sistemas del tipo lineal. En este caso son lineales. Cuando son en sistemas no lineales, ahí ya es bastante más complejo lo que es la solución matemática. Se trabaja con otro tipo de herramientas. ¿Ah? ¿Cuáles son los pasos en los cuales nosotros debemos incurrir para aplicar correctamente la transformada de Laplace? ¿Ah? Aplicado a circuitos eléctricos. Acordémonos que la transformada de Laplace es un concepto matemático, algebraico matemático, ¿ah? Que obviamente se puede ocupar como herramienta para la resolución de circuitos del tipo eléctrico. Vamos viendo. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Transformar el circuito que está en el dominio del tiempo a un circuito que va a quedar en el dominio de S. Dominio del tiempo se transforma al dominio de la frecuencia, ¿cierto? A través del operador S, que ya vimos qué es lo que es S. 2. Resolver el circuito usando las diferentes técnicas que se conocen, por ejemplo, el análisis de voltaje de nudo o el análisis de las corrientes de malla, transformar fuentes, todo lo que tiene que ver con superposición. ¿Se fijan? O sea, hay un montón. Lo que son las divisores de corriente, divisores de voltaje, bueno, todas las técnicas que ya conocemos en el análisis de circuito, las podemos desarrollar acá
una vez, ¿cierto?, que hemos transformado nuestro circuito del dominio del tiempo al dominio de S. Eso es lo que hay que hacer. 3 dice calcular la transformada inversa de Laplace de la solución para que la solución quede en el dominio del tiempo. En el punto 2, al hacer, por ejemplo, nuestro análisis circuital, mediante las técnicas ya conocidas, vamos a llegar a un resultado de la corriente, un resultado del voltaje que va a quedar en el dominio de S. Pero como yo les voy a pedir, ¿cierto?, la solución en el dominio del tiempo, hay que hacer la transformada inversa de Laplace para que el resultado quede en el dominio del tiempo y no en el dominio de la frecuencia. Estos son los pasos a seguir, ¿cierto? Dice modelo de los elementos de circuito. Tenemos RLC, ¿cierto? Tenemos bobinas, resistencias, condensadores. ¿Cómo se transforman estos elementos? En primer lugar, tenerlo claro. La resistencia. La resistencia, ¿cierto? Aquí tenemos aplicando la relación tensión-corriente, que es la ley de Ohm, ¿cierto? Donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Aquí estamos en el dominio del tiempo. Por lo tanto, hay que transformarlo al dominio de Laplace. Por lo tanto, el voltaje en el dominio de Laplace va a ser igual a la resistencia por la corriente en el dominio de Laplace. Acá tenemos, ¿cierto?, alguna operatoria, ¿cierto?, de la función del tiempo que se transforma a la función de Laplace, o una constante por la función del tiempo va a ser igual a la constante por el dominio de Laplace, siempre que tengamos una constante, un número constante, ¿cierto? Veamos, acá en el dominio del tiempo, la resistencia tiene el valor R. En el dominio de Laplace, la resistencia tiene el mismo valor. No cambia. O sea, si en el dominio del tiempo estamos trabajando con 5 ohm, en este caso el valor va a ser 5, igual. No se va a multiplicar ni dividir por ningún valor. Sigamos viendo. Vamos con la bobina, ¿cierto? Dice, en este caso se realiza el cambio de variable y se resuelve la derivada de I a de t. El voltaje en el tiempo, ¿cierto?, es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo, ¿cierto? Esto sería en el dominio del tiempo. Bueno, aquí está cómo se realiza la operatoria. Acá es importante considerar, ¿cierto?, que necesitamos también lo que es el valor en T0 menos, ¿cierto?, que ya hemos estado trabajando con el valor en T0 menos. Pero el valor de la bobina, ¿cómo se convierte al valor, ¿cierto?, el valor de la bobina en el dominio del tiempo? ¿Cómo se convierte a la bobina en el dominio de S, ¿cierto? Aquí mejor me voy a saltar esto para que vayamos inmediatamente. El voltaje en el dominio de la frecuencia, ¿cierto?, sería S por L. S por L, ¿ya? Siendo un poquito más claro, en el dominio del tiempo, el valor de la bobina va a ser L en henrios, pero en el dominio de Laplace va a ser S por el valor de la bobina. Por ejemplo, si el valor de la bobina en el dominio del tiempo valía 3 henrios, en el dominio de Laplace va a ser 3S. 3 multiplicado por S. Eso es para que nos quede claro. ¿Cómo transformamos una bobina en el dominio del tiempo a una bobina en el dominio de Laplace? Acá también vemos que podemos hacer ciertas transformaciones, ¿cierto? Una transformación, por ejemplo, si está circulando una cierta corriente por la bobina, ¿cierto? En el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace, ¿cierto?, sería el equivalente a transformar, ¿cierto?, el valor de la bobina multiplicándola por S y además colocando una fuente en serie, una fuente de tensión en serie con la bobina, que va a tener el valor, ¿cierto?, de la bobina por la corriente que está circulando por la bobina en T0 menos, o sea, antes de que se haga alguna conmutación. Esto es cuando lo colocamos en serie, ¿cierto? O en paralelo, sería ya por una fuente de corriente que quedaría en paralelo con la bobina, ¿cierto? Que tendría un valor, la corriente en 0 menos, partido por S. Si es con una fuente de tensión en serie, quedaría el valor de la bobina por el valor de la corriente en T0 menos,
Y si colocamos una fuente de corriente en paralelo con la bobina, ¿cierto? Sería el valor de la corriente en 0 menos, que tiene un valor, que es una constante, dividido por S. ¿Ah? Esto es una transformación, ¿ah? Una transformación que se hace ya entre fuentes, ¿ah? Nada más que eso. Para que vayamos entendiendo que después esto lo vamos a manejar un poquito mejor efectuando algún tipo de ejercicio en la próxima clase, ¿cierto? En el condensador. En el dominio del tiempo, la corriente en el condensador es el valor del condensador en faradio, ¿cierto? Por la derivada de la tensión en el dominio del tiempo, ¿cierto? Esto sería el valor de la corriente. Obviamente aquí tenemos toda la operación matemática, el voltaje en 0 menos, ¿cierto? Que es importante tenerlo claro. Estas son las funciones que se ocupan. No nos vamos a meter en esta parte porque la verdad es que a nosotros nos interesa también en beneficio de la cantidad de horas que tenemos para esta materia asignada por la dirección. Veamos. Acá tenemos, ¿cierto? El valor de la tensión, ¿cierto? En el dominio de la frecuencia sería 1 partido por SC. Por lo tanto, el valor de C en el dominio del tiempo se va a convertir por 1 partido por SC en el dominio de la frecuencia. ¿Ah? Más, obviamente, el voltaje en 0 menos partido por lo que es el valor S. ¿Cómo nos quedaría entonces la transformación? En el dominio del tiempo tenemos un valor, ¿cierto?, para el condensador que está en faradios. Si nosotros lo transformamos al dominio de la frecuencia, ya quedaría el condensador en el dominio de Laplace, 1 partido por SC. Supongamos que el condensador tiene un valor de 2 faradios. Por lo tanto, eso en el dominio del tiempo. Si nosotros lo transformamos al dominio de la frecuencia, quedaría como 1 partido por 2S. 1 partido por 2S. Para que nosotros después lo podamos transformar y trabajar, ¿cierto?, en forma algebraica. Veamos ya cuál sería el circuito, ¿cierto? Ya el circuito, este sería el circuito en el dominio del tiempo. Acá tenemos, ¿cierto?, el valor del condensador que quedaría en serie con una fuente y esa fuente tendría el voltaje, ¿cierto?, en el T0, en T igual 0, partido por S. O si nosotros hacemos una transformación de fuente, quedaría en paralelo con una fuente de corriente, donde quedaría, ¿cierto?, C multiplicado por el voltaje en T0. Estos serían los circuitos equivalentes cuando hacemos la transformación, ¿cierto?, del dominio del tiempo al dominio de Laplace. El lunes vamos a ver un ejercicio donde se aplican estos conceptos. Es importante que ahora lo entendamos teóricamente. Suponiendo condiciones anteriores, T igual 0, eso quiere decir, ya conociendo, acordémonos entonces que la resistencia, en una resistencia, el voltaje en el dominio de la frecuencia es R por I. En el inductor, el voltaje sería SL por I. Y en el capacitor, ¿cierto? En el condensador, lo que es ¿cómo se llama? El voltaje en el dominio de la frecuencia sería 1 partido por SC. ¿Ah? Esas son las transformaciones que tendríamos que hacer. Por lo tanto, la impedancia, ¿cierto?, en el dominio de la frecuencia sería igual al voltaje en el dominio de la frecuencia dividido por la corriente en el dominio de la frecuencia. Dominio de S, ¿cierto? Que el valor de esta es la ley de Ohm, la ley de Ohm, pero aplicada a lo que es el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, la resistencia es R, el inductor es SL y el capacitor es 1 dividido por SC. ¿Ah? Esto es para transformar del dominio del tiempo un circuito al dominio de la frecuencia. ¿Ah? Téngase presente. Bueno, estas son las mismas fórmulas, resumen que hemos estado viendo, ¿cierto? Estas son la ley de Ohm aplicada al dominio de la frecuencia y estos son los elementos, ¿cierto? Resistencia, bobina, condensador, ¿cierto? En el dominio de la frecuencia. Estas son algunas fórmulas, resumen, que después las vamos a ir aplicando en los circuitos. ¿Ah? Acá tenemos esta tablita, la tablita, ¿cierto?, de cómo hacemos una transformada en el dominio del tiempo.
a lo que es el dominio de Laplace, ¿cierto? Que acá en la primera columna tenemos el dominio del tiempo. Ya, esta es una función ya sigma en función del tiempo. En Laplace es 1. 1, que es la función escalón, ¿cierto? La función escalón sería 1 partido por S en la transformada de Laplace. T, la función del tiempo es igual a T, ¿cierto? En este caso sería 1 partido por S cuadrado. En el dominio de Laplace, el tiempo elevado a un cierto número sería el factorial de ese número partido por S elevado a n-1, es la forma en que transformamos del dominio del tiempo al dominio de Laplace. E elevado a alfa t, E elevado a alfa menos alfa t sería 1 partido por S más alfa. ¿Se fijan? Estas son puras variables del tipo algebraica. Seno de omega t. Seno de omega t sería omega partido por S cuadrado más omega cuadrado. ¿Cierto? Esto sería, por ejemplo, si tuviéramos un voltaje que su valor en el dominio del tiempo es seno de omega t o 10 seno de omega t, en este caso sería 10, ¿cierto? Omega partido por S cuadrado más omega cuadrado, ¿ya? El coseno de omega t sería S partido por S cuadrado más omega cuadrado. Se fija que aquí hay una pequeña diferencia en la parte de arriba. En el caso del seno, ¿cierto? Sería omega y en el caso del coseno sería S. E elevado a menos AT por el seno de omega t, esta sería la función. No se asusten, chiquillos, que ya les voy a dar un par de caminos, ¿cierto? De un programa que hay en el online para hacer las transformaciones directas y todo eso, ¿eh? Acá tenemos con el coseno de omega t, ¿cierto? Que sería S más alfa partido por toda esta función. Esto nos sirve también para hacer la inversa de la paz. Bueno, aquí t elevado a n. Bueno, hay un montón de funciones en el dominio del tiempo. Yo les mandé un PDF donde aparecían muchas más funciones que esta, que nos van a servir obviamente para desarrollar los circuitos eléctricos. Este ejemplo lo vamos a ver el día lunes, ¿cierto? Aquí está en el dominio del tiempo, pero la idea es que lo transformemos al dominio de S y nos lo podamos resolver en base a los pasos que hemos ido viendo anteriormente. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá, lo que es la clase de hoy día, chiquillos. Como les decía, hoy día es introductoria para ir entendiendo qué es lo que es el dominio del tiempo, qué es lo que es el dominio de Laplace, ya cómo ir haciendo las transformaciones. Voy a cerrar acá